Amén. Como que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? El coro cantó el canto, necesito, te necesito. Ellas cantaron el canto, te necesito. Y creo que la realidad de nosotros es que necesitamos de Dios, ¿verdad? Debe ser eso lo más importante en nuestras vidas. Más importante que tener bienes y riquezas es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ojalá que sea eso nuestra petición de todos nosotros. Quiero hablar, hermanos, sobre el tema, ya que estamos hablando sobre el plan de Dios, sobre la familia. Hablamos sobre cómo en el huerto del Edén Dios estableció 4 cosas muy importantes para toda familia. Les dio responsabilidad, le dio reglas, le dio relación y le dio restauración. Las cuatro elementos que deben de ser la diferencia en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y cuando esas 4 cosas están fuera de lugar o no existen, va a haber turbación, va a haber problemas en nuestro hogar. Podremos ser buenas personas, muy amables, amorosas, podríamos ser muy cariñosos, muy dadivosos con nuestros hijos, pero si no están los cuatro cosas que Dios estableció para la familia, si no están funcionando bien, vamos a tener teléfono sonando en el servicio, ¿verdad? Vamos a tener problemas en la familia, Hablamos sobre las responsabilidades del hombre, hablamos sobre las responsabilidades de la mujer. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre las responsabilidades de los hijos. Todos tenemos responsabilidades en el hogar. No nomás son los padres, no es responsabilidad de los padres. La familia es todos los que son miembros de la iglesia tienen una responsabilidad hacia la familia. Y creo que muchas veces nuestros hogares no funcionan bien porque nuestros hijos no entienden sus responsabilidades. Creen que solamente los padres tienen responsabilidades y los hijos solo reaccionan a las circunstancias del hogar, y cada situación demanda una decisión de sus partes, y ellos esperan y esperancean que van a tomar buenas decisiones como hijos que son. Y parece que muchos hogares existen así, esperanzado que los hijos tomen buenas decisiones. Si son disciplinados, corregidos, nuestra esperanza es que nuestros hijos no se rebelen. Si tienen que trabajar para pagar sus cuentas, porque el hogar está batallando económicamente, esperamos que nuestros hijos respondan positivamente y también trabajen. Y parece que el ambiente hogareño típico entre nuestras familias hoy en día es que los padres sí tienen un deber de suplir las necesidades, de pagar las cuentas, de poner comida sobre la mesa, pero los hijos no tienen responsabilidades. Y quizás la culpa también lo tenemos nosotros los padres, porque hemos alcahueteado demasiado a nuestros hijos. Ahora, no nos criaron así. Eso es lo que hace todavía más difícil entender, que no nos criaron así. A nosotros, la generación de adultos mayores de 40 años para arriba, no los criaron así, los criaron con responsabilidades en la casa, con deberes. Si trabajabas, tenías que traer una porción de dinero y ponerlo en la mesa. Tenías que ayudar con los gastos de la casa. Tenías que limpiar, tenías que trabajar en la casa, arreglar la casa, tenías que atender la responsabilidad del carro de tu mamá. La mamá no lavaba el carro, los hijos varones lavaban el carro. Y bueno, podría seguir hablando de eso. Y quizás los jóvenes a veces despiden eso como otro tiempo, otra generación. Pero la realidad es de que cuando omitimos estas cosas de nuestras familias, nada bueno va a salir. No hay una generación o no hay una comprobación o una prueba de que sí sale bien los hijos cuando no les damos responsabilidad. Al contrario, las únicas generaciones, o más bien dicho, las únicas culturas
a cual no les ha dado responsabilidad a los hijos, han salido mal. Debemos entender que los hijos también tienen responsabilidad. Aquí en Efesios capítulo 6 dice la palabra de Dios, bien sencillo. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces podemos ver, hermanos, cómo las consecuencias, ya sean positivas o negativas, surgen de el hijo o la hija siendo obediente y honrando a sus padres en casa. La obediencia es un mandamiento directo de parte de Dios. Aunque la Biblia también habla de honrar a los padres, realmente no se puede separar la obediencia de honrar, pero hoy nos vamos a concentrar en la palabra obediencia o obedecer. Vayan a Éxodo 20, por favor. Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20. En el versículo 12, aquí Dios está dando los 10 mandamientos a Moisés. Y le dice en el versículo 12, dice, honra a tu padre. Léanlo conmigo en voz alta, por favor. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Leamos otra vez juntos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese primer mandamiento, dice Dios, que viene acompañado con una promesa. En otras palabras, Dios tuvo que poner un incentivo para que los hijos entendieran que les conviene obedecer a sus padres. Quizás estaba leyendo, un comentarista dijo que como los hijos son jóvenes y no han crecido en la vida, no saben, no están seguros ellos que si obedecen a sus padres, todas las cosas les va a salir bien. Por eso Dios puso un incentivo a ellos, que por lo menos si tú obedeces a tus padres, tienes una garantía mía que te voy a dar largos días sobre la tierra. En otras palabras, a veces los padres nos fallan. A veces los padres no son lo que deberían de ser. A veces los padres son irresponsables. A veces los padres abandonan el hogar. A veces los padres se divorcian y por el divorcio complican la vida de un hijo, de una hija. A veces los padres son abusivos, físicamente o emocionalmente. A veces los padres no están presentes, y no hay cosa peor que padres que no están presentes. Hay muchas cosas que podemos hablar de padres irresponsables. Pero Dios promete que si usted obedece en el Señor a sus padres, Él va a prolongar tus días. En otras palabras, si no obedeces a tus padres, no hay garantía que tú vivas una vida larga sobre esta tierra. Eso es lo que Dios está implicando. Algo interesante es que después de este mandamiento, en el versículo 12, Dios declara los mandamientos morales hacia el hombre. Fíjese conmigo los siguientes mandamientos. Ahí en Éxodo 20, creo que todavía estamos ahí. Éxodo 20, note lo que dice. Los primeros mandamientos son mandamientos que tienen que ver con Dios. Los mandamientos que tienen que ver con sus ordenanzas, en contra de Dios, los deberes del hombre que Dios manda de nosotros. Pero note el versículo 13, todo cambia. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Note cómo de repente el tono cambia y entre los mandamientos Dios le habla al hijo que debe honrar a padre y a madre. Es como que nuestra vida, nuestra conducta y moralidad depende de nuestra relación con nuestros padres. Depende de nuestra actitud hacia los padres. Y ahí es donde entra el honrar a mamá y papá. Es bien importante, hermanos, entender que este asunto de obedecer a vuestros padres
es más que simplemente una creencia cristiana o un credo cristiano. Es algo que Dios estableció desde el principio del tiempo, que debemos obedecer a nuestros padres. En Lucas capítulo 2 vemos el ejemplo de nuestro Salvador. Lucas capítulo 2, por favor, Lucas capítulo 2. Véanlo conmigo. Lucas 2. Él siendo Dios, siendo perfecto, siendo soberano, conociendo todas las cosas, Él se sometió a sus padres. Dice la Biblia, cuando Jesús fue al templo, su mamá, su papá terrenal no lo encontraban y lo buscaron por todas partes. Por fin María lo encontró y le quiso reclamar el por qué lo andaban buscando y ellos no sabían dónde él estaba. A lo cual el Señor le contestó que él debía estar en los negocios de su padre y era necesario estar en los negocios de su padre. Pero nunca le faltó respeto a María, a su mamá terrenal. Nunca la insultó, no la menospreció, no se rebeló. Simplemente se declaró que desde ese punto, como un jovencito de 12 años de edad, él entendía que era necesario entrar en la preparación de la razón por la cual él vino a esta tierra. Y luego note lo que sucede. Dice la Biblia entonces, versículos 50 y 51, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Hermanos padres, escúcheme. A veces no vamos a entender todo lo de nuestros hijos. A veces no vamos a entender por qué pasa lo que pasa con nuestros hijos. A veces no vamos a lograr comprender los sentimientos de nuestros hijos. Pero la idea está en lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 6, que aun cuando no entendemos a nuestros hijos y no realmente comprendemos su sentimiento, no debemos de provocar a nuestros hijos a ira. Debemos entender que hay un Dios en el cielo que también está encargado de ellos. Por eso el principio de la mayordomía sobre nuestros hijos es bien importante. Por eso es importantísimo desde que nacen nuestros hijos presentar nuestros hijos al Señor. Estamos reconociendo a Dios que realmente Él es el dueño de nuestros hijos. Nosotros simplemente somos mayordomos de ellos. Un día van a crecer y ellos van a pertenecer a Dios. Nosotros simplemente estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor. Entonces, cuando tenemos ese principio establecido de que realmente no son míos, son de Dios, yo estoy cuidando y supervisándolos y amándolos porque son mis hijos, pero yo los he entregado en las manos de Dios. Entonces, cuando llegamos a momentos en nuestra vida donde realmente se nos hace difícil entender a nuestros hijos, ¿por qué están actuando como están actuando? ¿Por qué tienen esa actitud? ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo de la vida? ¿Qué es lo que le está pasando a mi hija? Ya no es la misma. ¿Qué es lo que le está pasando a mi hijo? ¿Qué se le ha metido? En esos momentos, mi hermano, lo que nos corresponde hacer es más depender de Dios, más orar por nuestros hijos. Fíjese lo que pasa en el versículo 51. Y descendió con ellos. Note que inmediatamente que María lo encontró en el templo, no la hizo esperar más tiempo. No dice que pasaron días en el templo, ni pasaron horas. Dice sencillamente que cuando fue encontrado, el Señor Jesús, como niño de 12 años, descendió con ellos. Obedeció a sus padres. Dice, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Se sometió a su liderazgo, aún entendiendo su llamamiento, aún entendiendo su deber de servir a Dios. Él estaba sujeto a sus padres. Y eso es para todo joven que está aquí. ¿Cómo es posible que tú quieras servir a Dios aquí y ser usado por Dios, pero en casa no sabes obedecer a mamá y papá? Tú debes de obedecer a tus padres sobre toda cosa, sobre más importante que cualquier cosa. ¿Cómo está tu testimonio en casa? Dependiendo cómo está tu testimonio en casa, Dios te va a usar en el ministerio. Y si tú no aprendes a honrar y obedecer a tus padres, Dios no te va a poner sobre encima de su obra. Dios no te va a elevar a ti tu influencia. Dios no lo va a hacer. Es importantísimo eso. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso le ayuda a usted también. No voy a salirme del tema porque quiero llegar al tema esta noche. Pero la mamá, hermanos, a veces tiende si no tiene cuidado la mamá, quiere arreglar todo con palabras y no quiere descansar el tema. Las mamás tienen la tendencia en relación con los hijos de querer arreglar todas las cosas con palabras. Pero hay ciertas cosas y momentos, hermanas, donde se requiere de usted que simplemente mejor se tire rodillas y vaya al Señor en dependencia a Él. Porque a veces son las palabras
Y son las indagaciones y las cuestiones y las investigaciones que provocan a nuestros hijos a rebeldía. Alguien se los tiene que decir. Si yo no, entonces ¿quién se lo va a decir? A veces, querido papá, a veces, querido mamá, en vez de rematar el tema, mejor escóndase en su closet y vaya al Padre de los cielos, que Él sí entiende lo que está pasando. Y Dios le va a dar sabiduría a usted para saber cómo tratar el asunto que está pasando en el hogar. ¿Y sabe qué? La próxima vez que usted se acerque a sus hijos, ahora usted va a venir acompañada y acompañado con el poder y la presencia de Dios. De tal manera que cuando usted hable, va a tener peso sus palabras, en vez de solo rechinar, que a veces los hijos oyen. Ojalá que está poniendo atención. En el versículo 52, note lo que pasa. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ahí la indicación, cuando dice para con Dios y los hombres, está hablando de que el Señor Jesucristo cumplía con los deberes con su Padre eterno y con sus padres terrenales, con los hombres terrenales. Tenía un balance en su vida. Yo he descubierto muchas veces los jóvenes cristianos dentro de nuestras iglesias tienen un grande desbalance en sus vidas. En la iglesia tienen buenas amistades, saben cómo servir, cómo actuar, cómo compartirse, pero en la casa, como no sé si al entrar a la casa se les mete un demonio. Cambian totalmente. No quieren hablar con nadie, no quieren hacer nada. Aquí saben servir, son buenos para hacer lo otro, y que con los niños y que con los jóvenes y que esto y lo otro. Pero en la casa algo pasa que no concuerda con quienes realmente son. Y creo que, hermanos, es porque en la iglesia es fácil entender a quién honramos. No tenemos problema, no creo a nadie aquí, tenemos problemas en entender que cuando servimos aquí, cantamos aquí, trabajamos aquí, lo hacemos para quién. Pero en la casa parece que hay un problema, porque llegamos a casa y tenemos un problema con honrar a mamá, honrar a papá, obedecer a mamá y papá. Cuando la realidad es de que usted realmente no está obedeciendo a Dios ni honrando a Dios, al menos que usted sepa obedecer y honrar a sus padres imperfectos. No es fácil para el hijo típico obedecer a sus padres. Va en contra de nuestra naturaleza. ¿Cuántos padres que están aquí podrían admitir que no fue fácil para ustedes obedecer a mamá y papá? Levante su mano. Los hipócritas pueden mantener su mano bajada. Porque ya que como no está mamá, como no está papá, ya pasaron los años, todos decimos que éramos tan buenos hijos. Tan buenos hijos. No, perfectos hijos éramos, de verdad. Por eso se ve en nuestros hijos que éramos perfectos hijos. Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Proverbios 22:15, por favor, Proverbios 22:15. Note lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 22:15. Dice la Biblia, dice, la necedad está ¿qué? Ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. So, hay una solución para la rebeldía o el corazón, ¿verdad?, renuente de obedecer, y esa es la vara de la corrección. Eso es importante reconocer. Vayan a Proverbios 22:6, ahí mismo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice la Biblia? No se apartará. Tenemos las dos palabras importantes, corrección y instrucción. Corrección y instrucción. Eso es lo que se requiere de los padres con los hijos. Corrección y instrucción. No nomás dile al hijo que está mal, sino enséñale en qué está mal y enséñale cómo debe hacer las cosas bien. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma atención, porque si nomás estamos corrigiendo a los niños o a los hijos cuando hacen mal, pero no les enseñamos el camino correcto que deben de hacer, cómo hacerlo, entonces estamos fallando a nuestras responsabilidades y estamos creando una rebeldía en el corazón de nuestros hijos, provocándolos a ira por la misma frustración, porque no saben entonces cómo agradar a mamá y papá. ¿Y cuántos hijos crecen en un hogar frustrados porque nunca nada es suficiente para agradar a mamá? Nunca puedo hacer suficiente para agradar a papá.
Oh, pero sí son buenos para regañarme, sí son buenos para corregirme cuando hago mal, pero cuando saco una buena calificación, cuando hago algo bueno, cuando me ven sirviendo, cuando me ven que estoy haciendo algo bueno, nunca dicen, ay, hijo, qué tremendo, gracias, gloria a Dios por ti, tu testimonio, de verdad, como Dios, estoy orgulloso de ti. No, esas palabras no pueden salir de una persona que también está insatisfecha de él o de ella misma, porque crecieron en un hogar donde nunca se les daba alabo, nunca se les animaba, solo pura corrección y corrección, y como ellos pura corrección y corrección, solo saben ellos pura corrección y corrección. Por eso dio la promesa al hijo: obedece y honra a tu padre, y yo te voy a dar días largos, yo te voy a bendecir con una vida larga. Es decir, el hombre te va a fallar, pero yo no te voy a fallar. Obedece a tu mamá y papá, no porque lo merecen, no porque son buenos padres o malos padres. Obedéceles porque yo te estoy dando una promesa, que si tú los honras y los obedeces, yo te voy a dar largos días sobre esta tierra. Los padres deben tener cuidado y paciencia al disciplinar a sus hijos. En Proverbios 19:18, por favor, dice la Biblia. Proverbios 19:18, dice la Biblia en el versículo 18: castiga a tu hijo en tanto que hay que, mas no se apresure tu alma para que destruirlo. Habla de un desenfreno. ¿Alguna vez usted le ha pegado a su hijo desenfrenado, desenfrenada? O deje preguntarle a los hijos, porque los padres eran perfectos, ¿verdad? Perdón, se me olvida. ¿Alguna vez usted ha pegado a sus hijos desenfrenado? Que no sabía cómo aguantar. Gracias por la honestidad de alguien. ¿Alguna vez usted ha agarrado las cosas de sus hijos y los ha tirado a la puerta y dice, bátela, no te quiero aquí, lárgate? Y sus hijos comienzan a caminar. Ay, no. ¿Alguna vez usted ha agarrado a sus hijas de las greñas? ¿Alguna vez usted ha agarrado a su hijo a puñetazos? Son estas cosas precisamente que hacen disfuncionar nuestro hogar, porque no estaba dentro del plan de Dios. Dios no nos trata así nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros le desobedecemos a Dios? Gracias por los cuantos amenes, de verdad, porque no hay padre perfecto aquí. Y cada palabra que estoy diciendo me estoy condenando a mí mismo. No hay padres perfectos. Pero como padres tenemos que entender que tenemos una oportunidad. Como dice aquí en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Es decir, hermano, hermana, para que entendamos la Biblia, mientras todavía los tiene, mientras todavía sus hijos escogen someterse a su voluntad, mientras todavía viven con usted, mientras todavía te aman y te respetan, hay oportunidad de influenciarlos para bien. Una vez casados es muy difícil influenciarlos. Una vez casados es muy difícil tratar de decirles qué hacer. Quizás esa es la razón por qué cuando crecemos a ser adultos, muchos de nosotros no llevamos y no sabemos llevar una buena relación con nuestros padres y nos distanciamos de ellos. Porque como adultos no queremos escuchar ya de mamá y papá que nos estén corrige. Y por eso creamos un distanciamiento entre los abuelos y los nietos. Y le robamos a nuestros hijos la oportunidad de realmente disfrutar de sus abuelos, porque en primer lugar los abuelos no supieron cómo funcionar con los hijos. Los criaron con golpes, con insultos, con garrotazos, con jalando las greñas y esto y lo otro, y te voy a quemar con la plancha y te voy a dar con el chicote. Nos criaron así y nunca nos alababan. Nuestros hijos, usted y yo, los hijos de ellos, fuimos criados en ese ambiente. Y lo único que sabemos hacer con nuestros hijos es corrección. Y eso es lo que pasa.
Eso es lo que pasa. Como estamos cansados de la corrección, nos distanciamos de mamá y papá ya de viejos. Entonces los hijos, en vez de tener un acercamiento a abuelita y abuelita, respeto a abuelito y abuelita, un cariño a abuelito y abuelita, una confianza, decir, no, mi abuelito me aman, ellos, si ellos me dicen algo, voy a hacer lo que ellos me digan, porque yo sé que en vez de tener esa confianza, hay un menosprecio de abuelito y abuelita. Y ese es las síntomas típicas que se ven en nuestras iglesias y en las familias de nuestras iglesias. Proverbios 29:15 dice la Biblia así. Proverbios 29:15. Dice el versículo 15. La vara y la corrección dan, ¿qué dice? Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará ¿a quién? A su madre. La vara y la corrección dan sabiduría. Siempre me ha llamado la atención porque dice que va a avergonzar a su madre y no dice que va a avergonzar a papá. Siempre he querido saber por qué. Bueno, me puse a estudiar un poco sobre eso. El por qué es que dice que va a avergonzar a mamá y no dice ahí va a avergonzar a papá. Típicamente, en la cultura cualquiera que sea, papá asume la responsabilidad de trabajar, de suplir las necesidades del hogar, de disciplinar a los hijos. Pero es mamá que por instinto, como una mamá pato, atendería a sus patitos. Una mamá por instinto va a cuidar y atender a sus hijos. Y va a ser su primera identificación de los hijos, va a ser con mamá. Es nuestra primer maestra, nuestra primer amiga, es nuestra primer cocinera, en todo aspecto. Juega con nosotros, aprendemos a jugar con ella, nos enseña los juegos que ella jugaba cuando era niña, son los primeros juegos que aprendemos nosotros, nos enseña todo. La mamá tiene un impacto grandísimo sobre los hijos. Nuestra primera y mayor identificación en nuestra niñez es con mamá. Entonces por eso dice la Biblia que cuando fallamos en corregir a nuestros hijos y dar esa sabiduría a través de la corrección, estamos consintiendo al muchacho y va a terminar siendo de vergüenza a su madre. La mujer es la que lleva más la vergüenza de los hijos. Ahora, eso es totalmente contrario a lo que pensamos y creemos, porque no estoy diciendo que el papá no lleva la vergüenza máxima. El papá es el que dará cuentas a Dios por su familia. Pero la mamá es la que está con los brazos amarrados. No sé si agarré buen. Tiene las manos atadas. Así está mamá. Yo los tuve, yo los crié, pero ahora mira cómo están saliendo. Y aunque ella sabe que ha sido por falta del esposo, de corregirlos y amarles y atenderlos, la vergüenza cae sobre ella. Porque entonces todos dicen, no, pues la mamá lo acalhueteó. Y la mamá típica cría a sus hijos ya cuando son jóvenes y adultos así. Porque ya sus palabras no pesan como antes pesaban. El joven típico despide a su mamá. Porque ¿qué le va a hacer mamá? A una edad de como 14, 15 años ya dejó de doler los golpes de ella. ¿Qué va a hacer mamá? Entonces la mujer depende mucho de papá. Depende que él respalde lo que mamá dice. Depende de que él apoye lo que mamá desea. Para que el hogar funcione bien, el esposo tiene que estar al tanto de lo que está pasando, porque ella es la mamá pato que sabe por dónde se están descargando los patitos. Y un hombre sabio aplicaría la corrección para que dé sabiduría a los hijos y para que Dios pueda ayudarle con la crianza de sus hijos bien, porque por eso está la ayuda idónea ahí en la casa. Un hombre que no es sabio cuestiona todo el tiempo a mamá. Es más, le lleva a la contraria a la esposa.
y alcahuetea a sus hijos. Y lo triste de eso es de que a fin de todo es mamá que queda en vergüenza. Explíqueme esa, no sé. Pero estoy hablando de parece que un problema crónico entre muchos de nosotros. Es mamá que se pone a llorar. Es mamá que tiene que dar la cara en la escuela, que tiene que dar la cara con las comadres y las hermanas, y es la mujer que tiene que ir a dar cuentas a las abuelas, y son las abuelas, las suegras que les tienen que decir, ay, y tus hijos, y por qué no. Es la mamá. En Efesios 6:4 dice la Biblia, no provoquéis a ira nuestros hijos. Dice la Biblia, usa la palabra provocar. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa palabra provocar es literalmente esto. No voy a usar la misma ilustración del pastor Salazar, porque él quiso ilustrar esto y lo empujaron al pastor Salazar. No sé si usted vio ese video, pero el pobrecito del pastor se cayó detrás y se pegó la cabeza. Pero esto es lo que provocar quiere decir. Voy a agarrar a alguien de confianza. Jan, ven para acá. Amén. Literalmente, esto es lo que la palabra dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. I'm going to push you pretty strongly, okay? So if you fall down, try and fall down in a good way, where you don't hurt yourself, okay? Literalmente esto es provocar, okay? Turn this way a little bit better. Yeah. Esto es provocar. Literalmente eso que quiere decir la palabra provocar. Entonces no es que mamá y papá no nos pueden decir mal. La Biblia no está hablando de que, hey, ponte bien con Dios y ya dejan de... Eso no es provocar a nuestros hijos. Eso es afirmar a nuestros hijos. Eso es corregir, instruir. Provocar es cuando usamos nuestras manos de frustración porque no están escuchando nuestras palabras. Y de eso estaba hablando, de que si alguna vez usted ha jalado greña a su hija, a su hijo lo ha agarrado golpes, está hablando de provocar a sus hijos. Gracias. No te iba a lastimar, no más quería. Me estaba mirando el hermano Rigo, que yo, pastor, que... Oh, no, está diciendo, sí, pastor, vete nomás. Lo que quiero que entendamos esto, hermanos, es esto. Cuando los hijos rehúsan obedecer a mamá y papá, dejan su responsabilidad de un lado y no obedecen a mamá y papá, hacen el deber de mamá y papá, que tienen también su responsabilidad de criar sus hijos en la amonestación del Señor, lo hace más difícil. Y los hijos ponen a sus padres en una situación difícil, porque ellos ven que sus palabras ya no están funcionando contigo. Te dicen y les ignoras. Te piden y tú los mandas por un tubo. Te ríes de ellos, no haces caso a lo que están diciendo. Y en muchos casos, los padres se ponen en la frustración y en la carne, en la ira, y te provocan. Ahora, ninguno de los dos es inocente. Pero no se hubiera solucionado el problema si hijo y hija simplemente hubieran obedecido a mamá y papá. ¿No hubiera sido más fácil el trabajo si el hijo o la hija simplemente decir, mamá, si así lo quieres, así va a ser? Ese es el problema de los hijos, y por eso usa la palabra de Dios este refrán, hijos ingratos. Porque los hijos provocan o empujan a sus padres a provocarles, y cuando se provocan se rebelan por el acto, por lo que pasó. Es que me golpeó, es que me tiró la puerta, es que ya no aguanto, es que esto y lo otro. Empujan a sus padres a hacer eso, y luego cuando sucede, los hijos se agarran del acto y no les importa los motivos. Ojo, forget about it. ¿Qué importa la actitud? ¿Qué importa lo que estaba realmente el problema y por qué surgió esto? Eso es importante. Lo importante es que tú pusiste tus manos sobre mí. Y no es así. Ni siquiera tratamos las cortes así. Ni siquiera vamos a corte a establecer quién es culpable o no de esa manera. Investigamos los motivos.
Bueno, ¿y por qué esto pasó? Y un fiscal tiene que comprobar que la persona es culpable. Y el defensor, el abogado, tiene que comprobar que, más bien tiene que establecer que el culpable, el que ha acusado, no es culpable. Porque quieren llegar al motivo. Pero cuando un hijo es rebelde, desobediente, esa persona quiere anular cualquier motivación y nomás agarrarse del hecho que su mamá y papá están en pleito. Ellos están en divorcio. Ellos están peleados, ellos no cumplen sus deberes, ellos no están en casa, ellos quieren regañarme y golpearme solamente y no quieren hablar conmigo. Y se agarran de todo lo malo en vez de examinar su responsabilidad. Su responsabilidad es obedecer a papá y mamá, porque Dios lo manda así. Lo que Dios dice acerca de los hijos desobedientes, nótelo conmigo. Deuteronomio capítulo 21. Si nomás los padres fueran los responsables y los hijos son inocentes y ellos no es culpa de ellos, fíjense lo que dice Dios. Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre, ni a la voz de su madre, note que no obedeciera la voz, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Vayan a Proverbios 30. Proverbios 30. Gracias a Dios que no vivimos en el tiempo de la ley, ¿verdad? Proverbios 30, versículo 17. Dice la Biblia así: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada, ¿qué dice? Lo saquean y lo devoren los hijos del águila. ¿Usted es la señorita que le tira malas caras a su mamá? ¿Usted es el joven que le chupa los dientes a su mamá, a su papá? ¿Usted es de esos hijos que insultan a sus padres y les dice: ¿tú qué sabes? Tú no sabes nada. La marca o muestra de nuestro amor siempre ha sido la obediencia. Juan 14:15, ya estoy por terminar. Juan 14:15. Dice la Biblia en el versículo 15, 14:15. Dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad, ¿qué dice? Mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La marca siempre ha sido lo mismo. Si tú amas a Dios, obedece a Dios. Si tú dices amar a Dios, obedece a Dios. Lleguemos a la raíz realmente de nuestro problema. La raíz de nuestro problema es nuestra falta de amar a Dios. Porque si amáramos a Dios, hubieran hijos obedientes a sus padres. Por eso tu mamá y tu papá siempre te dicen lo mismo: ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás caminando con Dios? Y te hostiga y te molesta porque tú sabes que no estás bien en esa área. Y los padres saben que a la raíz de nuestros problemas no es tanto que quieras o no hacer lo que te estoy pidiendo. La raíz de nuestros problemas tiene que ser que no estás caminando con Dios, no estás leyendo la Biblia, no estás orando, y por eso no tienes la actitud correcta de obedecerme. Y tú te molestas, te enojas cuando regresamos a lo mismo. ¿Cómo está tu caminar con Dios? Y no digamos, si comenzamos a investigar tu vida, qué tipo de música estás escuchando, qué es lo que estás haciendo en los medios sociales, qué tipo de amigos tienes en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Para Dios es bien importante la obediencia. Termino con este pasaje, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Versículo 22 dice la Biblia así, 15, 22. Este es el rey Saúl, que había obedecido a medias a Dios, en vez de exactamente como Dios le dijo. Versículo 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los que. Por esto, mamá, prefiere que tú seas obediente 364 días del año, en vez de venir el Día de las Madres con un ramo de flores y queriendo honrarla el Día de las Mamás. Por eso papá prefiere que, en vez de que le des solamente un regalo el Día de los Padres, pero los 364 días al año no lo obedezcas, no lo honres, papá prefiere que le honres y lo obedezcas, pero también le des un regalo el Día del Padre, no sé qué. Termino, mi hermano. La obediencia, entiende esto. Si no entendiste nada, si te aburriste, si casi te dormiste, entiende esto. La obediencia es una responsabilidad de los hijos. Dios te manda que obedezcas a mamá y papá. Eso quiere decir que si yo estoy aquí sentado haciendo lo que yo quiero hacer, pero mamá quiere que tú lo traigas acá, pero tú querías hacerlo acá, tu deber es simplemente obedecer a mamá. Ay, pastor, eso es muy anticuado, ya ve. Cuando tú tengas hijos vas a entender. Cuando tengas hijos que crecen, vas a entender la importancia que un hijo obedezca a mamá y papá. No es que los padres quieren hacer su vida miserable. Al contrario, quieren la bendición de Dios sobre tu vida. Ellos ya han estado donde tú estás. Ellos han visto en sus propias vidas las consecuencias de no obedecer a mamá y papá. Ellos están tratando de convencer de la buena manera. Obedéceme. Por eso insistes que vengas a la iglesia, no faltes a la juventud, va a la escuela dominical, por favor llega a la iglesia, no importa qué estés haciendo, deja tu trabajo a un lado, ¿Por qué? Porque ellos saben que necesitan toda la ayuda posible de Dios y de las enseñanzas de la Biblia para convencerte de que hagas lo correcto. Yo he visto eso, que cuando aprendemos a obedecer a mamá y papá bien, todas las demás cosas se ponen en orden. Termino con esta ilustración. Cuando yo tenía 18, 19 años de edad, sin saber, mi mamá, no sé si está escuchando o no, entró a la oficina del pastor Parada y le dijo: pastor, yo estoy hasta aquí con Andrés. Digo, el pastor: hermana Alicia, dígame, ¿cuál es el problema? Me digo: en casa no limpia, no ayuda, solo llega, se echa, es grosero, no le puedo decir nada, no le puedo corregir nada. Oh, pero aquí en la iglesia es un santo, anda ayudando a todo el mundo, pero en casa es un diablo. ¿Suena familiar? Esposas tienen esa queja de sus esposos. Hoy en la iglesia es tremendo hermano, que gloria a Dios, el hermano, tremendo. Y en casa no levanta ni un calcetín, no tira la basura, no hace nada en casa. Escuche. Entonces el pastor Parada me llamó a la oficina. Y yo estaba yendo al colegio bíblico. Babe, we were going to the Bible college up there in, no sé dónde, en inglés. Yo llegué el fin de semana y el pastor dice: Andy, ven a la oficina, quiero hablar contigo. Y dije: oh, el pastor quiere saber cómo hacer el ministerio, porque yo estaba en el colegio ministerio. No, ahí voy a la oficina con a ver, dígame, pastor Parada, ¿cómo le puedo ayudar yo? Dice: tu mamá me dijo esto y esto y esto y lo otro. ¡Ah! Trágame tierra, dije. Pero pastor, usted tiene que entender, pastor, es que yo estoy ayudando con la renta y le doy dinero cuando trabajo y mi mamá a veces se pone a llorar y se queja es que los problemas con ella y mi papá y usted. Y me dijo: pastor, ¿ya terminaste? Dijo: tu deber es obedecer
a tu mamá. Dios nunca te va a usar, Andrés, hasta que tú no seas un buen testimonio en tu propio hogar. Joven, señorita, ¿cómo está tu testimonio en la casa? ¿Cómo está tu testimonio en tu casa? Porque aquí podemos ser Superman. Podemos ser el ángel del Señor. Pero ¿cómo estamos en casa? Yo tuve que ir a casa a pedirle perdón a mi mamá porque me dijo mi pastor, si tú no arreglas eso en casa, tú no vas a servir en esta iglesia. Y yo quería servir. Yo fui a casa, le dije, mamá, perdóneme, tiene razón, yo tengo que cambiar aquí en casa. Y comencé a cambiar, porque quería que Dios me usara. Ahora, yo no sé si hizo bien mi mamá o no en ponerme mal con el pastor. Puede que ella hizo incorrecto ahí. Tomó algo que era privado y lo hizo público. No digo que fue totalmente correcto, porque también no van a agarrar ideas, papás. Lo que estoy diciendo es de que eso nunca se me va a olvidar, que tenía que aprender yo. ¿De qué sirve que acá en la iglesia yo sea el salvador del mundo, pero en la casa yo sea el mismo demonio que vive en casa? Aquí hay jóvenes que son bien irrespetuosos con mamá y papá, bien groseros con mamá. ¿No lavas trastes, señorita? ¿No ayudas a cocinar? ¿Usas cosas y ni siquiera limpias lo que tú usas? Y puedo seguir y seguir y seguir. El remedio es esto, y termino. Obedece a mamá y papá. Porque si tú obedeces, cuando tú tengas hijos, tus hijos te van a obedecer a ti. Si tú te rebelas, cuando tú tengas hijos, tus hijos se van a rebelar contigo. ¿Cuál la madre? Tal la hija. Es un principio bíblico. Señor, bendice tu palabra, ayúdanos a entenderla, aplicarla y creerla, Señor.